Hola amigos del canal, espero que hayáis tenido un buen día. Hoy os voy a explicar paso a paso 3 negocios que podemos realizar desde casa con una inversión mínima. Negocios que dan dinero de verdad, no como hacer encuestas o jugar al casino online, que es una pérdida de tiempo y dinero. Todo el material que vais a necesitar está en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Ahora empecemos. El primer negocio es la fabricación y venta de llaveros personalizados. Para ello necesitaremos 3 elementos. El primer paso es obtener el material principal, el filamento. Puedes encontrar una amplia variedad de filamentos. El PLA es perfecto para principiantes, mientras que el TPU nos da flexibilidad y resistencia, ideal para llaveros duraderos. Para aquellos que buscan un toque único, los filamentos son efectos especiales, como el que imita a madera. Pueden dar a tus llaveros un aspecto realmente distintivo. Recordad que en los enlaces de la descripción podéis encontrarlos. El segundo paso es disponer de la impresora 3D, que también he indicado en la descripción. Una vez que tengamos nuestro diseño listo y el filamento cargado en la impresora transformará nuestros diseños digitales en llaveros físicos en cuestión de horas. Si te está gustando el vídeo, te agradezco de corazón que me des me gusta y te suscribas. Seguimos. El tercer paso, después de la impresión, es convertir estas piezas en llaveros funcionales. Aquí es donde entran las anillas para los llaveros, también indicadas en la descripción. Simplemente se adjuntan una anilla a la impresión 3D y entonces ya tenemos el llavero listo para usar o vender. Este negocio es fantástico porque permite una creatividad ilimitada, apela a una amplia gama de clientes y desde aquellos que buscan un llavero personalizado simplemente hasta empresas que desean merchandising único. Como os he dicho, recordad que tenéis todos los componentes necesarios para iniciar este negocio en el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Por cierto, también os he dejado un vídeo de nuevos negocios que hice mejores con impresión 3D, por si os interesa. Bien, vamos al segundo negocio. Aquí vamos a enfocarnos en la reparación y actualización de móviles de segunda mano. El negocio sería comprar móviles de segunda mano con pantalla rota o batería desgastada y repararlos, que es bastante fácil. Con la demanda creciente de smartphone y la constante renovación tecnológica, hay un mercado enorme para los móviles recondicionados de segunda mano. Para esto necesitas algunas herramientas. El primer paso es tener removedor de pantallas. Es una herramienta esencial para abrir teléfonos sin dañarlos. Es una ventosa que facilita el desmontaje de la pantalla LCD, que es un paso importante en la reparación. También lo tenéis en la descripción de este vídeo. El segundo paso es adquirir la herramienta Kit de reparación de teléfonos de metal de acero. Es una palanca ultra fina, flexible y es perfecta para trabajar con pantallas LCD curvadas. Tiene un diseño muy cómodo y material de acero de resorte. Es fácil de utilizar y es ideal para desmontar partes delicadas sin causar daños al smartphone. La ventosa para pantallas es fundamental para separar la pantalla del cuerpo del teléfono. Su diseño permite un agarre fuerte y seguro, minimizando el riesgo de romper la pantalla durante la apertura. Si no os molesta, te agradezco de corazón que le des me gusta y te suscribas, por favor. Seguimos. Por otro, la herramienta de palanca de metal también es muy importante. ¿Por qué? Para los móviles de pantallas curvas. Su flexibilidad permite acceder a lugares difíciles sin dañar componentes internos. Además, tiene un mango antideslizante que proporciona un control total durante el proceso de reparación. Entonces, usando estas herramientas, puedes empezar a reparar móviles y luego venderlos, por ejemplo, en Wallapop, en Vinted, etc. La idea sería cambiar pantallas rotas o baterías desgastadas o incluso mejorar componentes internos, porque mucha gente vende sus móviles cuando las baterías no funcionan o la pantalla se ha roto y realmente los venden a un precio muy bajo y podemos revenderlas a mucho más. Este negocio no es nuevo, ya existe y de hecho hay gente por YouTube que lo hace. Entonces, el tercer negocio y el último que vamos a proponer hoy es cultivar y vender tus propias plantas usando una caja bandeja con semillas de luz LED. ¿Vale? No pienses que es algo convencional, estamos utilizando esta bandeja con luz LED. ¿Dónde está el potencial del negocio? Pues simplemente comenzamos con unas cuantas semillas de nuestra elección, pueden ser de diferentes tipos de plantas, y con la bandeja vas cuidando y vas creciendo las plantas. Y una vez que estén listas puedes venderlas. Entonces, lo mejor de este negocio al final es que puedes hacerlo durante todo el año, gracias a esta bandeja con luz LED, y no dependes del clima exterior. Si te está gustando el vídeo, por favor, dale like si no te importa y suscríbete. De esta manera podrá verlo más gente y a mí me ayudarás. Vamos a seguir. Es una oportunidad fantástica y sostenible, ¿vale? Porque muchas personas quieren plantas y entonces que tú lo hagas de forma casera, primero puedes empezar por tus amigos, por tu familia, más allá puedes montar una web o simplemente moverlo por redes sociales. Entonces el margen va a ser muy grande porque las semillas son muy baratas y las herramientas que vas a necesitar también, que también te las dejan en la descripción. Simplemente la bandeja de luz LED y luego también te deja otro enlace con las herramientas básicas de jardinería. Entonces, si no tienes mucho espacio para un jardín tradicional, pero quieres entrar en el mundo de jardinería, con esta caja bandeja de luz LED puedes crear un pequeño ecosistema e ir cultivando tus plantas para venderlas. La caja viene con luces de espectro completo,
más luz púrpura y entonces eso imita la luz solar. Entonces podrás cultivar una variedad de plantas, desde delicadas flores hasta verduras, hierbas aromáticas. Incluso podrías hacer plantas para consumo propio. No estoy diciendo nada raro, me refiero a plantas comestibles, ¿vale? Entonces, además, el diseño es muy práctico. Podemos elegir entre distintos tamaños de bandejas, desde 6 a 12 celdas. Y bueno, creo que es un buen negocio. De los tres, igual, el que menos les gusta a la gente joven, pero si me está viendo alguien de mi edad más o menos, que yo tengo 32 años así, no suele gustar más las plantas. Entonces, bueno, si te gusta esta idea de negocio, pues también que tengas en cuenta que en la descripción del vídeo tenéis todo lo necesario. En fin, si os ha gustado este vídeo y os ha ayudado, por favor, dale like y suscribíos, y podéis comentar cualquier cosa en los comentarios, si alguna de las ideas ya las hacíais, si alguna os gusta o si las vais a poner a prueba. Un saludo muy grande y un abrazo.